En función de lo que hemos abrazado desde lo más profundo de nuestros corazones, que es el movimiento peronista, solamente existe en el ejercicio de la conducción de este grandioso movimiento, que es del pueblo y para el pueblo, la figura del general Juan Domingo Perón. La fuerza o el peso que tiene un apellido en la política puede signar un camino. Uno piensa en Claudio Arruchi y es inevitable pensar la política, pero esto tiene que ver con estos tiempos. Al principio, durante muchos años, estuve como peleada con la política, ¿no? Relacionaba la política con oscuridad, con cosas feas, dolorosas. Y bueno, con el tiempo, por eso me dediqué a ser actriz, fui actriz hasta los 38 años, trabajé y viví de eso. Y después yo siempre digo que las mujeres llegando a los 40 empezamos como a replantearnos nuestra vida, nuestra historia, qué queremos. Y a eso se sumó la crisis del 2001, que yo de verdad la viví con mucha crudeza, me marcó mucho en mi historia. Y ahí empecé a preguntarme por qué no, porque en verdad sentía que la política, estando en la política, era la única posibilidad de transformar la realidad, ¿no? ¿Hubo un día especial, un 19 de diciembre especial? Sí, el 19 de diciembre, que además fue mi cumpleaños. Y estábamos en mi casa festejando mi cumpleaños, con la tele prendida, todos casi mirando lo que estaba sucediendo en la Argentina. Y bueno, cuando el expresidente de la Rúa habló del estado de sitio, ahí yo dije, bueno, muchachos, levantemos el cumpleaños, vamos a Plaza de Mayo. Y ahí ocurrió algo terrible, porque yo estaba con mis dos sobrinas al lado, y por ahí la más chica, Agostina, me dice, tía, ¿qué es eso? Le digo, ¿qué? Dice, mirá para la Casa Rosada. Y miro y veo gente apuntándonos. Y ahí, entre el miedo que estaba con las chicas, y no podía creer, la verdad no podía creer que la Argentina nos estuviera pasando eso. Así que les dije, bueno, y ahí empezaron los gases lacrimógenos, y bueno, corramos, hasta que llegamos al auto, que estaba, me acuerdo, en la avenida Belgrano, y cuando estoy llegando al auto veo que el auto de enfrente, que estaba estacionado enfrente nuestro, estaba incendiado, se estaba prendiendo fuego, y la verdad que ahí no podía parar de pensar, algo hay que hacer, algo tengo que hacer, y ahí decidí. Ahí hice el clic y dije, no, quiero meterme en esto. ¿Y cómo fue en acción ese recorrido para ser parte ya de...? En acción, al otro día agarré el teléfono y empecé a hablar con compañeros que todo el tiempo me venían diciendo, tenés que meterte en la política, tenés que hacer política, y fue llamar y decir quiero. Y a partir de ahí, la verdad es que no paré. Empecé a caminar y hablar, después empecé a trabajar en la UATRE, allí trabajé en la red de mujeres de la UATRE en todo el país, luego pasé a la CGT, y naturalmente se van dando las cosas, empezás a militar casi sin darte cuenta, digamos, ¿no? Tratando de solucionar los problemas, tanto en la UATRE con la alfabetización de los rurales, que empezás a ver las necesidades que tienen, a ver de qué manera podés colaborar para que tengan una vida mejor, más digna. Y allí arranqué. ¿Cómo fue ese recorrido al hoy elegir ser, de alguna manera, oposición a un gobierno nacional y marcar terreno también frente a otras fuerzas del peronismo? Yo soy de las que piensan que el peronismo definitivamente debe unirse, que no debe haber cosas tan profundas ni tan distantes como para no poder cambiar la historia. Esta historia de las internas peronistas que venimos sufriendo desde los 70, que parece que el país evoluciona y el peronismo le cuesta tanto, ¿no? Y después hay cosas concretas, digamos, ¿no? Realidades concretas con las que yo no estoy absolutamente de acuerdo y bueno, decidí por eso trabajar en un espacio que tenía más que ver con lo que yo pienso. Mira, yo creo que uno esté en el partido político que esté,
hay una sola cosa que uno cuando está en política debe hacer, que es poder transformar la realidad de verdad de la gente. Yo creo profundamente en la cultura del trabajo, yo creo que a la gente hay que estimularla a que trabaje y a que se gane su dinero con el sudor de su frente. Me parece que el trabajo dignifica, y no como frase hecha porque la dijo Perón, digamos, ¿no? Porque la vida, la realidad te demuestra eso, te demuestra que la gente necesita trabajar, ¿no? Que los chicos necesitan estudiar, que hay que estimularlos para que los chicos estudien, que no hay que regalar nada. Esto digo, ¿no? No es necesario regalar, porque yo digo que mucha de la realidad que hoy estamos viviendo con respecto a la inseguridad y demás, tiene que ver porque en la Argentina hay 3 generaciones que no vieron trabajar ni a su abuelo ni a su papá. Y esto me parece que no es ejemplo para nadie, ¿no? Y después de 10 años de crecimiento, como hemos tenido, la verdad que nosotros sigamos teniendo que mantener a la gente con planes es de locos. ¿Cómo no hubo nada paralelo que ayudara a la gente a producir, a trabajar, ¿no? Y aquí estamos muy cerca de las elecciones y aparece por un lado Sergio Massa, allí Insaurralde también, y bueno, también aparece otra fuerza opositora. ¿Cómo se construye desde allí? ¿Cuál es la visión que están teniendo? Insaurralde obviamente responde al oficialismo, al kirchnerismo. Yo a Massa le reprocho una sola cosa, que yo digo que los dirigentes deben estar cuando el pueblo los necesita. Y la verdad es que para la oposición fue muy duro ser oposición. Nosotros venimos reclamando la baja del impuesto a las ganancias de los trabajadores hace 4 años, hay más de 100 proyectos presentados por la oposición. Venimos hablando de la inflación y de tantos otros temas. Y la verdad es que mientras nosotros salíamos a plantear esto, a discutir esto, estábamos solos. Y Massa no salía a decir cuál era su postura. Esta presidenta vetó el 82% móvil para los jubilados. Digo, para mí no es un tema menor ese, sobre todo si hablamos que pertenecemos a una fuerza peronista. Y esto yo es lo que no entiendo de Massa. Yo no entiendo que cuando la gente necesitó de él, él no emitía ninguna opinión. Y casi, te diría, el sábado que se cerraban las listas, decidió ser opositor. En los últimos tiempos se hablaba de una posición distinta de Narváez, como acercándose al gobierno, y por otro lado ustedes marcan en Justosi y bueno, el propio Massa, la misma cercanía. A mí me causa gracia cuando dicen de Narváez o del espacio en el cual me siento incluida, que tenemos algún acuerdo con el gobierno, porque de verdad no hay nada más lejano a eso y creo que ni siquiera merece respuesta. Si hay alguien que ha sido una fuerte oposición a este gobierno, ha sido nuestro espacio, desde nuestro bloque, el Frente Peronista. En cambio, sí diputados que hoy están con Massa han votado cosas con el kirchnerismo. Lo mencionaba Justosi porque hubo algún comentario con respecto a... Justosi fue 3 días antes del cierre de las listas. Justosi dijo que él iba a ir por adentro del Frente de la Victoria, ¿no? O sea, lo dijo él, no lo dije yo. Lo que pasa es que después creo que se dieron cuenta que esta línea por el medio que ellos pretendían llevar no era lo que la gente estaba esperando de ellos, y entonces se volvieron opositores. Nosotros lo fuimos siempre y tenemos esa gran tranquilidad, la verdad, que siempre lo fuimos. El tema de la investigación de la muerte de tu padre, ¿cómo ha sido este cambio, más allá de lo que sucedió a partir de un libro, de la idea nuevamente de la justicia de investigar, cómo ha sido también ese camino ya con presencia fuerte en la política, ¿no? Yo hago un gran esfuerzo para no mezclar los tantos, porque no corresponde que lo haga. Yo estoy en esa banca representando a la provincia de Buenos Aires, en consecuencia a los habitantes de la provincia de Buenos Aires, y no sería bueno que yo mezcle mi historia personal en decisiones políticas que debiera tomar. Por lo cual yo eso lo llevé a la justicia con mi familia, gracias a Dios está avanzando en la justicia y espero que un día se haga justicia con la muerte de Rucci. Siempre lo digo, no solo por la familia Rucci, no solo por mi madre, que está más cerca ya de los 90 y se lo merece, sino por los argentinos. Se habla de una operación, bueno, Reato Sí. lo marca y lo plantea en su libro, que la conducción de Montoneros está involucrada directamente, Sí. Y hasta dónde, porque algunos especulaban con alguna conducción del gobierno de la provincia. ¿Hasta allí llegan ustedes? En realidad nosotros lo que vemos es que acá hay responsables con nombre y apellido.
Ya el juez Lijo, cuando cierra la causa, manda cerrar la causa, dice en su dictamen que el asesinato fue cometido por el grupo Montoneros, pero que en realidad los asesinatos de Montoneros no formaban parte de lesa humanidad, por lo cual él no podía seguir avanzando. Nosotros con mi hermano apelamos a la Cámara y le decimos a la Cámara que en realidad hay una diferencia entre los asesinatos de Montoneros luego del 76 que aquellos que fueron cometidos, como en el caso de mi padre, en plena democracia, y donde el presidente de la Nación era Cámpora y donde Montonero formaba parte del Estado, por lo cual el Estado ha participado de este asesinato. Además, nosotros estamos convencidos que Ernesto Jauretche, que en su momento era secretario de Asuntos Municipales de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador era Videgain, presta su departamento sabiendo que se iba a cometer el asesinato de Rucci. Y él era funcionario de la provincia de Buenos Aires. Y las armas con las que asesinaron a Rucci y Tacas fueron trasladadas en autos de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Y se acaba de presentar un testigo voluntariamente, García, que se presenta ante juez con las denuncias y con las causas abiertas de las denuncias que él venía haciendo, que había civiles que pertenecían a grupos guerrilleros, que entraban en la penitenciaría y se llevaban armas de los arsenales, por lo cual nosotros estamos convencidos que esas armas también salieron de ahí, o sea, del Estado. Y en eso estamos trabajando para que definitivamente se declare de lesa humanidad. Especie de francotiradores estaban ubicados en aquel tanque de agua que ustedes están viendo. Desde allí también se realizaba fuego cruzado hacia donde se encontraba Rucci. Y podemos observar en el interior todavía algunos rastros de los disparos y el equipo transmisor que conectaba este automóvil con la central obrera todavía en funcionamiento. También van a pasar al lado mío, se encontraría todavía el cuerpo de José Ignacio Rucci en el interior de esta casa. Ahora, dentro de esta historia estaba la pequeña Claudia, que estaba en otra historia, justamente. Era volver del colegio, ¿cómo fue eso? El último año, sobre todo, nos mudábamos muy seguido de casa porque papá estaba amenazado de muerte todo el tiempo y entonces nos trasladábamos. En esa oportunidad estábamos viviendo donde lo asesinaron, en Avellaneda y Nazca, pero íbamos a la escuela en Aedo. Y así que veníamos de Aedo, de la escuela, y sí, nosotros, lo que yo recuerdo es que llegamos y en la esquina había multitud de gente. Recuerdo haber visto policías, gendarmes, creo también, porque estaban uniformados de verde. Y el chofer que nos traía para una cuadra antes, veníamos con mi hermano, me dice que espere en el auto, que seguramente había algún accidente. Bueno, él se va, evidentemente le informaron lo que estaba sucediendo, vuelve a subir al auto y dice, hubo un choque, algo así, y vamos a ir a la casa de Elsa. Elsa era una amiga de mi mamá, un matrimonio amigo de mis padres. Así que allí fuimos. Recuerdo que cerraron la puerta de la cocina donde estábamos almorzando, y a mí me llamaba la atención que en esa cocina siempre había un televisor que no estaba, y bueno, lo habían llevado al living y habían cerrado la puerta, así que en un momento pedí permiso para ir al baño, que era un hall que distribuía el living y demás, y allí abrí la puerta y justo en ese momento había una placa que decía asesinaron al secretario general de la CGT. Así que así me enteré. También era casi inevitable pensar que había que correrse de esa oscuridad y por eso el camino de la actuación, ¿no? Yo ya trabajaba en televisión, yo había empezado a trabajar en televisión a los 6 años. No sé, fue una etapa muy oscura para mí, muy oscura, muy, digo... ¿Cómo hacían? Los dos, digo, por tu hermano también. Yo creo que en un punto mi hermano tal vez lo haya sufrido más que yo porque él tenía 14 años, era varón, me parece que él lo sufrió más o era más visible, tal vez. Yo recuerdo que me guardaba muchas cosas. Fue duro, la verdad que fue duro y fue... También siempre digo que mi madre ha hecho un gran trabajo con nosotros porque nunca nos inculcó ni el odio, ni el rencor, ni el resentimiento.
sino todo lo contrario. Y yo pude perdonar a mi padre desde ese lugar, desde decir, sabía lo que hacía, ¿no? Y me da orgullo. Sabía lo que hacía y se jugó por eso, digamos, hasta el último día de su vida. Y sabía que lo iban a matar. Pero siguió. ¿Sabía? Yo creo que sí, que él sabía. Yo creo que sí. Sí. Tengo entendido que así como en cada recuerdo te aparece algún quiebre, sobre todo en los momentos duros, supongo que está el recuerdo ese lindo de que él también mostró un poco de emoción más fuerte cuando te vio en televisión. Sí, ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, cuentan mis padres, mi madre sobre todo, que yo la torturaba con el tema de ir a la televisión, que desde los 3 años, que actuaba frente al botiquín, que me encantaba. Y bueno, un día sí recuerdo que estábamos comiendo con mi padre y mi papá, apareció una publicidad justo de un casting para música en libertad infantil en Canal 9. Y mi papá dice, yo empecé a decir que me lleven, y mi papá dice, bueno, llévala, si total no va a quedar y ya está, se le va a acabar el problema. Bueno, conclusión, me llevan a ese casting. Y que ahí pasó algo muy gracioso con Romay también, Sí. porque Romay se entera que yo estaba haciendo la cola y entonces le hace decir a mi mamá que pase a tomar un café, que la quería saludar y me empieza a hablar a mí, me dice por qué quería ser actriz, si sabía bailar, sabía cantar. Le digo que sí, bueno, bailate algo, entonces bailo, eso. Me dice, bueno, canta algo. Y yo le canté la marcha peronista a Romay justo. Bueno, creo que ahí lo convencí. Bueno, entré a ese programa, Música en Libertad, y bueno, el primer día que sale ese programa, que me acuerdo que era un sábado o un domingo, porque papá estaba en casa, nos sentamos a verlo y recuerdo que a mi papá se le caían las lágrimas viéndome, así que ese fue algo que quedó grabado para siempre. ¿Y las emociones cómo las desplegás fuera de la política? No, me las permito todas. Tengo ganas de llorar, lloro, me quiero reír a carcajadas, lo hago. Sí, me las permito. Creo que también el hecho de 30 años de mi vida me dediqué a la actuación. Digo, no solo trabajé, sino que estudié teatro, fui profesora de teatro, y eso te hace ser muy libre, tenés como los sentimientos muy a flor de piel, ¿no? Creo que tal vez los políticos debieran humanizarse un poco. Yo siempre digo que un político, un dirigente puede tener muchísimas carencias y muchísimos errores, pero el sentido común y la sensibilidad son 2 cosas que uno debiera trabajar para sostener. Debe haber sido difícil de decidir correrse de algo tan fuerte como el vínculo con la gente, ¿no? No fue terrible porque tampoco fue de un día para el otro. Si bien esta decisión de estar en política sí fue un día para el otro, yo abandonar mi profesión de actriz lo había empezado a trabajar por lo menos 3 años antes. O sea que el duelo lo fui haciendo muy de a poco, hasta que un día dije, era esto lo que quería, y ahí cerré la puerta definitivamente. ¿Y hay algún recuerdo en particular de ese momento de actriz que tengas que te quede hoy, de añoranza o de felicidad de aquel tiempo? Mientras fui actriz fui muy feliz. Disfrutaba mi trabajo, me gustaba hacerlo. Recuerdo que viví como un premio cuando me llamaron para trabajar en el San Martín y hacer mi primera obra como protagonista en el San Martín, junto a Irene Almus, a Virginia Lago. Pero siempre fuiste peronista y supongo que en algún momento en ese cruce con actrices o actores discutíamos. ¿Qué pasaba? Sobre todo cuando hay tanta fuerza. Desde otro lugar, ¿viste? No como los políticos, sino que casi no. Por ejemplo, trabajaba en un programa que era Mi Chanta Favorito, que trabajaba Darín, protagonizaba, y Mariquita Valenzuela, Mariquita año 82, o sea, fin de la dictadura militar, plena campaña presidencial de Alfonsín, y Mariquita radical, la muerte, y yo peronista. Y entonces teníamos un largo pasillo en los estudios Pampa, donde estaban todos los camarines, y nos gritábamos de un camarín a otro, callate, peroncha, me gritaba ella, ¿viste? O yo traía una pizza y ella decía, peronista tenés que ser, comiendo toda engrasada, ¿viste? Ese tipo de bromas, ¿no? Pero después fue muy gracioso porque gana Alfonsín las elecciones y
yo la llamo a Mariquita para felicitarle. Mariquita me dice, ¿y qué vas a hacer? Ahora le digo, y voy a salir a festejar. ¿Qué vamos a hacer ese día? Por favor, ganaba Alfonsín después de tantos años de dictadura. Así que bueno, salimos juntas a festejar, no juntas porque fuimos por separado, pero digo, nos agarró la calle. Creo que en esa época peronistas y radicales juntos, ¿no? Porque se festejaba otra cosa. Quisiera saber tu observación de esas fotos que han marcado a la Argentina, la foto de Seiza. ¿Tu observación fue cambiando? ¿Fue única? No ¿Qué pensás de eso? no fue única porque, a ver, cuando lo mataron a papá yo tenía 9 años. Y yo siempre digo que a mi padre lo fui reconstruyendo casi con la historia. O por compañeros que se acercaban a hablarme de él y me contaban anécdotas y me hablaban mucho porque lo conocían mucho, o por algún discurso que yo encontraba por ahí y me ponía a leerlo y veía lo que él pensaba. Porque vos me preguntás de Seiza, yo de verdad de Seiza en ese momento, Nada. miedo. Claro. Lo único que podía sentir, miedo. Después empecé a pensar que bueno, que esta es la eterna pelea de la derecha y de la izquierda dentro de... Y por eso ahí volvemos atrás. Por eso te digo, debemos saber qué pasó. Y esta es la deuda pendiente que tiene la democracia. Esta es. No es que hay cosas que pasaron y otras que no pasaron. Pasaron todas. Clarifiquemos todas. ¿Qué diría tu padre de tu posición política o de tu acción política, si es que por ahí en alguna no estuvieras de acuerdo en cuanto a posiciones? Yo creo que si trabajara dentro del peronismo, él estaría feliz luchando por dentro del peronismo por lo que yo creyera que sería lo mejor, ¿no? De todas maneras, yo creo que respondo mucho al pensamiento de mi padre, pero naturalmente lo hago. Después, cuando lo hago, me dicen, tu papá dijo tal cosa en un momento que tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Porque, insisto, yo creo que muchas de las cosas solo es tener sensibilidad y sentido común. Primero hay un sostén de familia que debe soportar alguien que deja su tiempo, su corazón y su cuerpo también. ¿Cómo se convive con eso, con la familia? En mi caso, bien. Primero porque tengo mi marido que es un hombre brillante y que no solo me ayuda en la política, sino que se pone a cocinar sin ningún problema y lleva al nene al jardín sin ningún problema y está atento a todo lo que falta en la casa cuando yo no estoy. O sea, tenemos esa dualidad de roles, la tenemos, y además es un hombre muy inteligente que también me ayuda mucho en la parte política. Entonces yo me siento realmente muy contenida. Después tengo 2 chicos que ya son grandes, o sea, que hacen su vida, que yo les tengo que decir cuándo te puedo ver a ellos, no ellos a mí. Y el chiquitito Tiago, que la venimos organizando. Con mi marido la venimos llevando para que note poca ausencia de mamá y papá, lo llevamos a las campañas con nosotros, lo vamos adoctrinando. Va a ser claramente un hombre de peronismo, claro. En su crecimiento. ¿Sabés que te cuento una anécdota genial? El otro día subí la escalera, estábamos comiendo abajo, 7 años, y me dice, mamá, ¿qué de la vida de Walde? Yo no sé, mi amor, la verdad, no está más en la política. Mira vos, me dice. Muy gracioso, 7 años, ¿no? Y en ese afuera, el tiempo de esparcimiento. Estoy estudiando decoración de interiores, es una cosa que me encanta, y mi tiempo libre la dedico a eso. Eso me desenchufa mucho. ¿Y una mirada artística en cuanto al cine, tele, ves algo? Vemos películas, los Sí. fines de semana no somos de salir, nos quedamos en casa y vemos una película que elijamos en casa, digamos, esa noche. Variado. Variado, sí. A veces películas antiguas que vos decís, a ver esta película que, sí, la última que vimos fue El bebé de Rosemary, que la verdad que fuerte, pero la había visto cuando tenía 16 años y viste, de pronto te da por recordar esas cosas. ¿Y música? Música en casa y todo el tiempo casi, pero son así combos que armamos nosotros. Pero en la adolescencia había algún gusto que prevalecía. Bueno, yo era recitales, no sé. No iba a recitales. Yo era de Serrat, de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés. Soy de
Cantautores con contenido. Sí, soy de esa camada y lo sigo siendo. Sí. Sí, sigo escuchando eso. No hay rock, no hay tiempo para un poco más de volumen. Poco ¿no? y nada, poco y nada. La verdad que cuando los chicos ponen, digo, bajen eso, por favor. Cerramos con esto pensando en las elecciones. ¿Por qué deberían votarlos? Yo creo que deberían votarnos por nuestra historia, porque nosotros, todo esto que hoy forma parte de una campaña publicitaria y marketinera, que tiene que ver con la inseguridad, que tiene que ver con el impuesto a la ganancia, que tiene que ver con reconocer la inflación, nosotros hace 4 años que lo venimos planteando y hace 4 años que duermen proyectos en el Congreso de la Nación que no quieren ser tratados porque se negó esta realidad durante mucho tiempo. Yo creo y tengo mucha fe que cuando entremos en el Congreso, y voy a trabajar para eso, voy a trabajar para que nos unamos toda la oposición, porque va a ser la única manera de que esos proyectos se empiecen a tratar. Entonces hay que trabajar para generar proyectos en conjunto y que ahí tener el peso suficiente para poder transformar la realidad.